Fenomenal. Esta es la rotunda prueba de que la tecnología, sea digital o como hacia donde evolucione, mientras esté hecha por seres humanos, pues también tiene algún fallo. Bueno, buenos días a todos. Como decía, mi nombre es Javier Escribano, soy el director de la Unidad de Negocios Digitales del Norte de Castilla y me han pedido, ellos sabrán, que modere o que trate de moderar esta mesa. Vamos a tratar de hacer un diálogo fluido. Realmente la ponencia anterior, la conferencia anterior que yo he podido seguir, me habría encantado estar aquí, pero por desgracia la agenda ha sido bastante tirana conmigo y he estado siguiendo en streaming bastante trozo. Creo que ha sido bastante ilustrativa, interesante e incluso removedora, si se me permite, de algunos pilares preestablecidos que muchos seguro que traíais aquí, si me permitís que os tutee. Voy a presentar a los componentes de esta mesa, quienes me acompañan aquí. Tenemos, empezando por mi derecha, tenemos a María Ángeles Pérez García, que es psicóloga titular de la Oficina de Asistencia a Víctimas de Delitos del Ministerio de Justicia, de los Juzgados de Salamanca. Es psicóloga especializada en asistencia a víctimas de delitos dentro del ámbito judicial y es vocal presidenta de Salamanca del Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León y responsable de la sección de psicología jurídica desde 2010, en este caso. A continuación tenemos a Leonardo, que viene de Segovia, es un alumno de primero de la ESO del Instituto de Enseñanza Secundaria María Moliner, que venía un poquito nervioso, así que a ver si entre todos le echamos una mano para que nos demuestre que él sabe mucho más que nosotros de muchas cosas de las que va a hablar. A mi lado tenemos a Miguel Andújar, especialista diplomado en Policía Judicial por el Ministerio de Justicia y por la Guardia Civil y, a su vez, especialista en delitos contra el patrimonio, en investigación criminal operativa y en investigación tecnológica. Es el jefe, para ser muy preciso, del equipo de investigación tecnológica, del EDITE. A mi izquierda, o a mi derecha, según miráis, tenemos a Milagros García, que es madre de alumnas, en este caso, del Centro de Enseñanza de Infantil y Primaria de Las Rozas, de Guardo, en Palencia. Y al final, al otro extremo de la mesa, tenemos a Francisco Blanco Rubio, que es director del CEIP Almanzor de Candeleda, en Ávila, docente y ponente y en varios organismos oficiales y empresas, y aquí dicen que es un referente en la provincia de Ávila por la integración de las TIC en todas las dimensiones educativas, así como conocido y reconocido en el ámbito educativo regional. Así que si se dice, por algo será. A partir de aquí, el título de la mesa es Identidad y privacidad de los menores, papel de las familias. Entonces, lo primero que yo quisiera sacar, y casi ya la ponencia anterior, la conferencia anterior, ha dado ya algunas pistas o, como decía antes, derribado algunos mitos. Quisiera sacar el tema de la concepción sobre los conceptos de identidad y privacidad digital en los menores y los adultos. Todos tenemos un poco en la cabeza la diferencia aparente que hay. Lo que pasa es que quizá esa diferencia no es exactamente lo que todos traemos preconcebido, ¿no? Precisamente por lo que ha dicho el conferenciante anterior. Entonces, Leonardo, a ver, tú cuéntanos, tú cuando te mueves por las redes sociales, me estás diciendo que sí, o sea que tú tienes redes sociales, utilizas redes sociales. ¿Qué redes sociales utilizas? Utilizo Instagram y Twitter. Instagram y Twitter. Sí. ¿Cuál más de las dos? ¿Las dos igual? ¿Las complementas? Las dos igual. Las dos igual, Sí. vale. Y tú cuando te mueves por las redes sociales, o tú y tus compañeros, tú cuéntanos sobre ti y sobre lo que hacen tus compañeros. ¿Realmente os importa mucho que os estén viendo los demás? ¿Os da lo mismo? ¿Pensáis quién os ve? Yo personalmente no subo fotos de mi cara ni información personal a las redes. Y bueno, conozco a personas, amigos míos, que sí que suben fotos, pero tampoco son muy... O sea, son fotos suyas y ya está. Bien, ¿y cuánto crees tú que influye en eso lo que les dicen en casa que hagan? Tú, por ejemplo, tú no subes eso, no subes las fotos con tu cara. Entiendo que eso no te levantaste un día y dijiste, voy a quitar mi cara de las fotos. Seguro que en casa tu padre, tu madre te orientaron y te dijeron, oye, no es bueno que hagas esto. Sí. ¿Tú crees que eso mismo que han hecho contigo se lo han dicho a todos tus compañeros? ¿O hay algunos que no se lo dicen y en casa directamente ellos entran en redes sociales sin que lo sepan sus padres? Yo creo que sí, es eso que has dicho, que a algunos no se lo dicen, pero hay otros padres que también les da... O sea, no les importa que sus hijos tengan las caras en las redes sociales, tengan fotos suyas. Pues vamos a
al contrapunto, el contrapunto de la madre en este caso. Milagros, ¿qué opinas de este tema? A mí lo que me gusta es dar ejemplo. Me gusta, ya saben que yo manejo Instagram, Facebook, igual estoy yo mirándolo y están al lado, me preguntan, ven lo que yo cuelgo, opiniones, pero sobre todo me gusta darlas ejemplo y enseñarlas, contestar a todas las preguntas muy curiosas y darles sobre todo una base. Por tanto, según lo que tú dices, podríamos concluir o deducir que es muy importante o muy diferente si el padre o los padres utilizan las redes sociales o no las utilizan. Exactamente, sí, ellos eres su ejemplo, con lo cual van a hacer, aunque ellos luego tomen otras iniciativas el día de mañana, sobre todo lo que ven en casa. Y Miguel, la visión desde fuera, la visión en este caso desde tu trabajo, desde tu puesto, desde tu unidad de trabajo, ¿cuál es de estos dos puntos lo que nos puedes aportar? Vamos a ver, el gran problema que nosotros vemos cuando hacemos algún tipo de intervención relacionada con las redes sociales es el desconocimiento que tienen los padres de la vinculación de sus hijos a las redes sociales o de la actuación de sus hijos en redes sociales. Yo te iba a preguntar, ¿cuántos años tienes? Yo 12. ¿Sabes cuál es la edad mínima para darte de alta en esas redes que has dicho tú? Sí. ¿Cuál? 16 o 14, depende de la red. En las dos concretamente que te has dicho, son 13 años. Una de las dos específicamente 13 años y la otra recomienda que sean mayores de 13 años los que utilizan los servicios. Con lo cual, el perfil que tú has creado, ¿qué fecha de nacimiento has puesto? Yo no he puesto fecha de nacimiento, pero yo es que no uso para subir cosas. Yo lo uso para ver... ¿Te tienes que registrar? Sí. ¿Y cuando te has registrado, qué datos has dado? A mí no me lo preguntaba, me pregunta correos. Normalmente o no se ponen los datos o los datos que se pone se falsean porque los menores saben que realmente no podéis o no debéis estar en esas redes. Los padres no lo saben directamente. Los padres somos los grandes desconocidos, lo saben los niños, pero nosotros no lo sabemos. No nos preocupamos muchas veces de ver qué hacen nuestros hijos. Incluso aunque veamos que están en una red social, realmente no intervenimos a ver cómo se ha dado de alta o qué datos ha facilitado. Ese es el problema que vemos nosotros, todo el problema que se deriva de esa información que se está aportando y que nosotros, entre comillas, teníamos que fiscalizar de alguna manera. Bien, entonces vamos a dar el siguiente paso, ¿no? Es decir, venga, estamos en redes sociales. Ahora, esas redes sociales, más allá, insisto, y haré varias referencias a la conferencia anterior, porque creo que ha tocado muchos puntos totalmente relacionados, ¿no? Cuando hablaba de la relación, de los vínculos, Guillermo, que se establecen independientemente del medio. Y aquí yo me planteo, si las redes sociales realmente es un agente que ayuda a socializar, cosa que antes era más difícil sin ellas, o es exactamente lo contrario. Qué mejor opinión que la de una psicóloga, ¿no? María Ángeles. A ver, esto es como, permíteme que lo enfoque de otro modo. Lo voy a enfocar desde el modo de la palabra acoso a través de las redes sociales o el ciberacoso. Esta polémica respecto a que lo que se hace a través de las tecnologías de la información y de la comunicación no está regulada, no es así. El Código Penal regula todos los delitos que se pueden cometer en general a partir de las TIC. Es más, ahí está la prueba, porque se escribe normalmente o se graba o se cuelga esa foto que está yendo contra la intimidad de la persona. Entonces, respecto a eso, lo único que cambia es el contexto. El contexto próximo es el virtual o el contexto físico, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, y lo hablaba antes con Leonardo de entrar aquí, porque él más o menos lo entiende así también y yo estoy de acuerdo, relacionarse a través de las redes sociales no está mal, pero no puede ser la única manera de relacionarnos. Es decir, hace un par de años, dando una conferencia en un colegio, decían los padres de niños de secundaria que con sus hijos adolescentes se relacionaban más por WhatsApp que físicamente, que era más fácil la comunicación, y esto me pareció tremendo y me sigue pareciendo tremendo. Es decir, si la única fuente de socialización es a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, me parece fatal, porque eso produce un aislamiento y además ya hablaremos de las características que van implícitas en esa comunicación,
como es pues el que no sabemos muy bien cuál es la identidad de la persona que está detrás, ni sus intenciones, ni sus intereses, ni siquiera si tiene unos intereses dañinos hacia nosotros, y si somos niños somos mucho más vulnerables y tenemos mucho más factores de riesgo que un adulto. Por lo tanto, yo digo, es mucho mejor la relación en el contexto físico, el niño tiene que aprender y nosotros tenemos que aprender a superar determinadas situaciones de timidez o de problemas que podamos tener. Sin embargo, no creo que sea malo también el que nos relacionemos a través de las tecnologías de la información y de la comunicación en determinados momentos y con aquellas personas que ya conocemos físicamente. Perfecto, porque evidentemente entiendo que no hay que ver como un sustitutivo, sino como un complemento ese tipo de cosas. Y aquí ya me gustaría irme al otro extremo de la mesa, Francisco, como docente y responsable de docentes y sobre todo, en este caso, personas que estáis viviendo en primera línea de fuego cómo están surgiendo o produciéndose ese tipo de relaciones. Me gustaría que nos contaras un poco la generalidad de los casos, dentro de que la excepción siempre la hay, cómo contribuyen las redes sociales, si realmente ayudan a hacer esos grupos, complementan a hacer esos grupos o realmente separan. Bueno, yo vengo de un entorno rural, es que no funciona, pero yo puedo levantar el tono, a mí soy docente. Yo vengo de un entorno rural y en un entorno rural la situación todavía es un poquito distinta, es decir, el peso de lo presencial sigue siendo potencialmente más alto que el peso de las redes sociales, lo cual no quiere decir que nuestros alumnos no estén en las redes sociales. Yo hice una pequeña encuesta que, como dijo el ponente anterior, un estudio, lo hago de vez en cuando, de ver cuántos de mis alumnos de quinto y sexto están en redes sociales, y el porcentaje en un entorno rural pues va entre el 60 y el 80%, igual que en las ciudades, ¿vale? No nos preocupa especialmente. La socialización en un entorno rural es más fácil, mucho más fácil, por suerte. El aislamiento que puedan producir las redes sociales nos preocupan otras cosas, ¿no? Y nosotros, desde el punto de vista educativo, tenemos un papelón y no pequeño, porque tenemos como una cierta contradicción. Es decir, tenemos que preparar a nuestros alumnos para algo que no pueden usar, porque legalmente no pueden usar, pero no podemos poner puertas al campo, es decir, porque tenemos la obligación de dar una competencia que tienen que tener. El centro docente, nuestros alumnos van a tener una vida digital y una vida social en la red necesariamente, porque si no, no tendrían vida ya. Entonces, por un lado tenemos la obligación de incorporar eso a las competencias que tenemos que dar, porque es uno de los entornos donde se puede desarrollar la identidad digital desde un punto de vista más estructurado si conseguimos integrarlo en el centro. Y por otro lado tenemos también la obligación de utilizarlo, de estar al día, de utilizarlo como recurso educativo. Y por otro lado tenemos que estar pendientes de las nuevas variables desde el punto de vista social y de los acosos que suceden en la red. Es decir, a nosotros nos ha ido incorporando varios escenarios nuevos a los que tenemos que dar respuesta, y no siempre es fácil dar respuesta. Por ejemplo, al caso que te diría, yo me he pasado años... Primero, yo tengo que, bueno, esto también por deformación personal, supongo, es decir, tengo todas las redes sociales habidas y por haber, porque no puedo permitirme el lujo de que mis alumnos... un día escuché a unos alumnos decir, es que me etiquetan tu foto, y digo, ¿etiquetar una foto? ¿Eso qué es? Y me hice una cuenta de 20. O sea, entonces tenemos que ir conociendo por dónde y luego tratar de aprovechar ventajas educativas que tenga eso, ¿no? Entonces nuestra situación es compleja porque todavía hay otro palo más, en el que, bueno, pues estas jornadas y este programa está incidiendo, que desde el punto de vista de la administración, también a los centros, las escuelas valen para todo. O sea, si hay accidentes de tráfico, educación vial que lo enseñen en la escuela. Pero esto está bien también, ¿no? Quiero decir, también la administración y las administraciones se están dando cuenta de que una de las formas de abordar el problema es que a los padres también se les forme desde los centros. Entonces, tenemos como muchos frentes abiertos y el quinto sería nuestra propia formación. Pero en concreto a mí, lo de que los chicos se aíslen o no se aíslen por las redes sociales no me preocupa demasiado. No me parece que sea un factor de aislamiento mayor o menor del que teníamos antes. Eso en concreto en mi entorno.
A ver, Leonardo, vamos a que nos cuentes tú la realidad de lo que está pasando. Tú, ¿cuál es el amigo o amiga más joven que conoces, que menos años tiene, que sepas que está en alguna red social? Es pregunta difícil. Sí, yo, las personas que conozco que sé que tienen redes sociales, todas tienen 12 años, pero creo que mi primo, que tiene 10 años, tiene redes sociales. ¿Qué red social? No sé cuáles, pero... En alguna está. Sí. ¿Y cuando tú estabas en el colegio, se hablaba de redes sociales? Sí. Sí. ¿Cuando estabas en sexto o antes? Desde antes. Desde antes que estábamos hablaba. en quinto o cuarto ya se hablaba. ¿Y conocíais que alguno tenía redes sociales? Sí. ¿Cuáles eran las que más se usaban? Instagram. Instagram. Sí. Ajá. Perfecto. ¿Y la madre qué es lo que oye? De cara a la edad de comienzo. Cuando tú charlas con otros padres, madres sobre este tema, se comparte mucho y se habla, se tienen las dudas típicas de será demasiado pronto, mi hijo le debo dejar entrar, porque si no le dejo entrar le estoy aislando, si le dejo entrar será demasiado pronto y no se va a saberlo manejar. Entonces, ¿desde cuándo aparece esa pregunta en la cabeza? Pues yo creo que ahora cualquier madre, desde que tiene un hijo, ya se está preocupando cuando empieza el colegio, pero es que como somos las primeras que estamos con el teléfono y en ello ellos nos están viendo, si es que lo están viendo desde pequeños, con lo cual no, yo creo que no hay una edad. Otra cosa es cuando empiecen ellos a usarlo, pero como la televisión, como todo, si es que está... ¿Y la realidad, Miguel? En la realidad nosotros cuando damos las charlas damos a todos los niños. Ya desde cuando nos pide el centro que vayamos hay niños desde 8 años hasta ya bastante más edad. Casi todos tienen redes sociales. O sea, el planteamiento, que estoy de acuerdo con Francisco, no es a qué edad pueden entrar, porque luego si queréis os hago unas referencias a legislación, así unas pinceladas. Es realmente... Es un buen momento. Es la realidad. Bueno, os comento un poquitín así. No existe una legislación en España específica que tipifique la edad mínima para acceder a redes sociales, ni incluso para contenidos, salvo el Código Penal, que tipifica, como bien ha dicho María Ángeles, ciertos delitos en relación con accesos, por ejemplo, a pornografía, por decirlo de alguna manera, o accesos, incluso esta última reforma que va a entrar en vigor en junio, habla incluso de acceso a páginas web de carácter yihadista o terrorista que pudieran, si son habituales, dar formación y tal. Bueno, lo que existe es una legislación un poco vaga. Hablamos, por ejemplo, de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. Ahí habla de que, genéricamente, los menores tienen derecho a buscar, recibir y utilizar información adecuada a su desarrollo. Los padres o tutores, aquí hace responsable un poquitín a los educadores y a los padres, y los poderes públicos velarán porque la información que reciban los menores será veraz, plural y respetuosa con los principios constitucionales. Es decir, ya tenemos que adecuar esa información. Pero nos deja la responsabilidad a nosotros. Más tarde, en el 2002, la Ley 34 de Servicios de la Sociedad de la Información nos habla, en la exposición de motivos, de que solo se permite restringir la libre prestación en España de servicios de la sociedad de la información, y aquí entrarían los menores, que son los que acceden también a Internet, como cualquier usuario, en función de una directiva que hay de la Comunidad Europea, siempre y cuando pueda haber daños o un peligro grave contra ciertos valores fundamentales, como son el orden público, la salud pública o la protección de los menores. Como veis, sigue dejando muy ambiguo el tema de los contenidos. Y al final, esto yo lo comparo con Al Capone. Al Capone mató a mucha gente y le condenaron por un delito fiscal. Bueno, pues al final aquí con los menores, como no hemos restringido el acceso a redes sociales ni el acceso a contenidos, ¿qué hacemos? Entramos por la Ley de Protección de Datos. Entonces, en la Ley de Protección de Datos del 2007 y en el reglamento que lo desarrolla, perdón, del 99 y el reglamento que lo desarrolla del 2007, ahí ya nos habla de que podrá procederse al tratamiento de los datos de los mayores de 14 años con su consentimiento. De los menores siempre tiene que ser el tutor, el padre, el tutor, el que dé el consentimiento. ¿Qué problema se nos genera ahora en Internet? Que ninguna red social tiene una plataforma con una herramienta adecuada para verificar la información que aportamos cuando nos registramos. En el caso de Leonardo, pues nos lo ha dicho directamente, no nos la pide, no nos la exige, o si nos la exige, yo miento y no puedo verificarlo. Entonces, realmente, al final, se contradice la ley, entre comillas,
pero no se es consciente de ellos y las redes sociales no las interesa. Entonces, es lo que está ocurriendo. Volvemos a lo mismo, es la función de los padres quizá fiscalizar un poquitín que si mi hijo está en una red social yo sepa en qué condiciones está, sepa o active la grabación de las conversaciones para que pueda fiscalizar un poquitín cómo navega y qué es lo que hace, pero claro, también entra el menor, que el menor nos deje, nos quiera participar, sea un poco nuestro cómplice, es un poquitín complicado. Entonces, mantener ese equilibrio es donde está la posibilidad de evitar quizá un problema mayor. Como siempre suele suceder, es un asunto de equilibrios, ¿verdad? Con sentido común. Desde el punto de vista de una psicóloga, María Ángeles, cuéntanos un poquito, por favor, qué conciencia, qué sentido tiene un menor. Evidentemente, en las edades que estamos tratando, adolescencia, hay mucha diferencia clara entre un chaval de 16 años o una chica de 12 años, ¿no? Es muy, muy diferente, ¿no? Pero ¿qué podrías decirnos sobre su conciencia de lo que están exhibiendo, la trascendencia de sus acciones en las redes sociales? A ver, precisamente la edad legal que se pone, yo creo que es un punto importante porque se supone que en esa edad ya pueden tener un poco de conciencia. Sin embargo, yo creo que no es así, porque ni siquiera sus padres o algunos adultos la tienen. Es decir, cuando uno utiliza las redes sociales o el teléfono, el smartphone, el teléfono móvil con internet o una tablet para jugar, que se las estamos dando a los niños a los 5 años, porque tienen unos juegos estupendos, se entretienen mucho e incluso aprenden, ¿no? Tienen un valor educativo importante, ellos pueden acceder a internet. Y nosotros normalmente pensamos que no lo van a hacer o que si lo hacen va a ser exclusivamente a bajarse, pues yo qué sé, unos dibujos animados de clan, o sea, imaginaros 5 años. Yo tengo una hija de 5 años y quien tenga un hijo que tenga un hermano mayor, la tablet casi cuando nació ya la tenía su hermano. Entonces, no creo que haya conciencia de todo lo que estamos hablando. Es más, creo que hay muchos padres que seguramente no son los que están aquí hoy o los que estamos aquí hoy, consideran que eso no, ni se lo plantean, que no puede llegar a ser peligroso porque no conocen los riesgos y los riesgos son muchos. Yo siempre digo, si tú no abres la puerta de tu casa a un desconocido, ¿por qué estás dando información personal o estás dejando que alguien entre en tu privacidad? Y esto también se lo digo a adultos que son víctimas y que veo desde la Oficina de Asistencia a Víctimas de sexting, es decir, el acoso sexual a través de como sea, o el difundir fotos íntimas a través de las redes sociales, o el suplantar la identidad. Es decir, yo creo que hay muchos adultos que todavía no son conscientes de los riesgos y, por lo tanto, como decía la madre que tenemos aquí, no son modelos adecuados para el buen uso de las tecnologías. Porque aunque no sirva como, o mejor dicho, aunque no sea ningún tipo de encuesta científica, pero sí nos puede servir para orientarnos un poquito, Francisco, en el colegio, en el instituto, cuánto se tiene de conciencia en cuanto a cantidad de problemas que están acarreando las redes sociales, que evidentemente no es una generalidad, pero no debemos dejar de lado ni olvidar que existen, ¿no? Todo lo que es el ciberbullying, todo lo que es el grooming, etcétera, etcétera. ¿Esto cuánto sucede? Sucede. La pregunta es, ¿sucede más porque hay redes sociales? Pues no necesariamente. La experiencia que tenemos en los centros de primaria no es igual que en los centros de secundaria. Que solo se pueden tener 4 a la vez. La situación existe, es decir, evidentemente en primaria es mucho menor, los problemas en primaria empiezan a darse por situaciones de aislamiento o por acoso físico, son casos más puntuales, en los institutos son menores. En primaria son más fáciles de detectar y en los institutos son más difíciles de detectar, y pasa lo mismo con las redes sociales, es decir, con las redes sociales o con el uso de Internet. Nosotros, que utilizamos el aula virtual, luego explicaré si tengo la ocasión cuál es mi teoría de la inmersión,
¿Hemos detectado a lo largo de estos años pues niños que se meten con otros o niños? Sí, sí hemos detectado. ¿El porcentaje es mayor de lo que detectamos o no detectamos? Vamos a decir, el nivel presencial no es mayor. Y es más, en el caso de las herramientas que utilizamos nosotros, nos permite detectarlo con mayor facilidad. En nuestro caso, en los de secundaria ya empieza a ser más complicado, porque nosotros utilizamos el aula virtual y es un entorno cerrado en el que nosotros tenemos el control y donde podemos supervisar, ¿no? Entonces sí que es cierto que nos hemos encontrado casos. Por la experiencia que yo tengo y el seguimiento que hago de mis alumnos cuando se van al instituto, sí hay casos graves, muy graves, algunos acaban pues, en las autoridades, otros en tratamientos, pero yo no creo que necesariamente sean mayores de los que teníamos antes y no detectábamos. O sea, yo estoy un poco con el ponente de la primera conferencia. O sea, no creo que el cambio del entorno haya variado las situaciones siguen siendo las mismas. Evidentemente, el cambio del entorno hace que algunos sean potencialmente más graves, pero también es cierto que son potencialmente más fáciles de detectar y en alguna medida, si se pueden, más fáciles de combatir. Esa es mi opinión. Milagros, entre los padres, madres, más allá de comentar lo que se oye por los medios de comunicación, etcétera, ¿se tiene conocimiento de casos reales de este tipo de acciones de acoso? Por supuesto que sí. Mínimas. No le vamos. Lo que pasa es que cuando sucede algo de esto, una cosa se le da mucho bombo. Es como que, ay, me puede pasar. Pero yo creo que mínimas. Simplemente es otro medio más. Si no existiera, pasaría, los niños apuntarían maneras igualmente. Leonardo, ¿tú sabes de alguien que haya tenido problemas con redes sociales? Sí. Sí. ¿Y sabéis qué tenéis que hacer si tenéis problemas con redes sociales? Sí. Sí. ¿Qué tenéis que hacer? Vale, lo primero, decírselo a nuestros padres. O si estamos en el instituto, decírselo a algún profesor que nos pueda ayudar, pero yo creo que lo principal es decírselo a los padres para que ellos lo puedan solucionar el problema o denunciar a la persona que esté cometiendo la infracción, por así decirlo. Miguel, ¿qué campañas hay, en este caso desde el Estado, de concienciación de que, lo que nos ha dicho Leonardo, ¿no? de que se sepa cómo actuar y cómo se debe proceder? Nosotros, por parte del Ministerio del Interior, actualmente y ya desde el año 2013, hay un plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos. Dentro de este plan es donde los centros se contactan con las distintas comandancias de la Guardia Civil y solicitan charlas un poco informativas sobre la violencia de género, sobre los peligros de Internet, etcétera, cosas que pueden ser un poquitín candentes y de las que los niños pueden ser víctimas o incluso en algún caso autores. Entonces, a partir en ese marco, por ejemplo, solicitan unas charlas, nosotros intentamos ir los especialistas específicamente, hay otras veces que por agenda no podemos ir y van otros compañeros, informamos o intentamos informar a los padres y sobre todo a los menores, porque realmente los que siempre vamos en horas de clase, con lo cual los que están allí son los menores. Los padres, muy contadas ocasiones, podemos o nos ha solicitado un AMPA y tenemos la oportunidad de dirigirnos a los padres. Y entonces informamos a los menores de los riesgos que corren y de los peligros que se pueden encontrar. Sobre todo informarles lo que ha dicho Leonardo, de que cuando sufren algún tipo de agresión, entre comillas, a través de las redes sociales o a través de Internet, que sepan que tienen que confiar en los mayores de edad y a partir de ahí intentar poner medios. A los padres les decimos también lo mismo. Una situación de acoso. Una situación de acoso, yo cuando ya era pequeño ya nos ponían motes en el colegio, éramos así de crueles. Los niños son crueles por naturaleza. Entonces, todos teníamos un mote, todos tal, insultaban, te metías más con uno porque tenía la oreja más grande o la oreja más pequeña, o era más gordo o era más delgado. Eso ahora se ha multiplicado exponencialmente con el uso de las redes sociales, realmente. Entonces, lo primero que nosotros decimos a los padres y a los educadores es un poquitín que hay que valorar y ver ese acoso cómo es, qué nivel tiene, a partir del contacto padre-centro escolar, poner unos remedios que normalmente son los que van a ser eficaces en cuanto se llama a los padres de los menores, se les explica, suele haber mucha solución y a partir de ahí, efectivamente, los casos más graves son los que saltan a la prensa. Graves, como el de Jockey en aquel momento que
consecuencia de este acoso se suicidó, o algunos que tenemos, pero esos casos son muy contados realmente, y siempre a partir de la interrelación padre-centro, si no hay una solución, es cuando es conveniente ya poner una denuncia para que intervengamos policialmente las autoridades judiciales, tanto los psicólogos judiciales o la autoridad, el juez o nosotros policialmente. Pero yo creo que esos son casos muy pequeños, los que llegan realmente a los juzgados. La mayoría se pueden solucionar con una buena colaboración entre los centros y los padres. Me gustaría que bien el director Francisco o bien María Ángeles, la psicóloga, o los dos, nos comentarais cómo influye, cómo hacer una estrategia correcta de información a la hora de transmitir a los alumnos por parte de iguales. Es decir, como bien sabemos, muchas veces el mensaje que se pueda transmitir desde un adulto, sea quien sea, sea docente, sea padre, sea una autoridad, nunca va a llegar de la misma manera que si lo transmite un igual, ¿no? A veces tienen que complementarse, etcétera. Entonces, por un lado, al director le preguntaría si has trabajado, planteado, habéis trabajado en vuestro centro algún tipo de estrategia para que los iguales expliquen a sus compañeros qué hacer, qué no hacer, y si esto realmente, que aparentemente tiene sentido, si desde el punto de vista de la psicología tiene sentido o realmente no es así. Si quieres, María Ángeles, empezar tú. A ver, claro que tiene sentido. Además, hay muchos estudios que... Decía que claramente tiene sentido, y hay muchos estudios que demuestran que el mensaje lo reciben mejor desde un igual. Y además sería perfectamente posible, pues, capacitando a esos niños para que tengan toda la información y diciéndoles cómo tienen que transmitírsela a los compañeros, utilizando, pues yo qué sé, igual que se utilizan desde la psicología, por ejemplo, pues determinados talleres o métodos que sirven para que ellos tengan la atención pues puesta, para que les llegue la información, para que lo interioricen y para que al final eso se traduzca en conductas preventivas frente al uso de las tecnologías de la información y de la comunicación. O sea, mi respuesta es sí, me parece perfecto. Yo tengo otra teoría. Porque yo creo que el problema, parto de una base que al final es muy interesante el incidir en actuaciones puntuales. Me da igual que sea con referentes adultos o llevar a la Guardia Civil. Sí llega, cuando hemos llevado a la Guardia Civil a los chavales, los ejemplos que les ponen y el saber que hay alguien detrás les llega. También puede llegar el que sean los compañeros del instituto o los propios compañeros. Eso, cualquier situación de esas llega. Pero mi teoría es que lo que llega es la competencia diaria. Es decir, ponerles día a día, es decir, desde muy pequeños, en una situación similar a la que van a estar. Voy a poner un caso, un ejemplo, el ejemplo de las fotos. Es decir, yo me harta decir a mis chicos y mis chicas: no subáis fotos, no pongáis en Twitter. Y como decía él, al final se van al instituto y dicen: es que me voy a duchar. ¿Y qué le importa a nadie si tú te vas a duchar o no? ¿Cómo hacemos para que, o bien con las contraseñas, hacemos un ejercicio, vamos a hacer hoy contraseña segura, a ver quién hace la contraseña más segura? Bueno, hay una aplicación, ha tardado 3 años luz en romperme la contraseña. Lo importante es que desde primero, desde segundo, tengamos un entorno esta es mi teoría, bonita pero difícil. Tengamos un entorno paralelo, es decir, vayamos construyendo un entorno virtual donde el niño se va desarrollando y donde se van a dar las circunstancias que luego con las que se va a encontrar en ese otro entorno. Entonces, ya empezamos a trabajar con las contraseñas, para estas contraseñas de locos que nos ponen los del portal, con unos números. Pues el niño de primero y segundo pues va aprendiendo que para acceder a un entorno necesita contraseña. A los padres hay que irles enseñando que ese entorno tiene una contraseña, que tienen que saber la contraseña de ese entorno, para que luego sepan que a los 11 años tienen que saber la de Facebook si la tienen. Ese tipo de desarrollo, es decir, crear un entorno, que lo tenemos aulas virtuales, donde enseñamos el correo electrónico en un entorno cerrado donde no puede haber otro, pero se acostumbran a los problemas del correo electrónico. Se acostumbran a que
pasa. Si un niño manda por un correo electrónico, ¿sabéis lo que se hace un calvo? Yo me he encontrado niños en el pasillo haciendo un calvo y dice, tienes tan mala suerte que te pilla el director, ¿no? Pues hay también niños que mandan el calvo por... Cuando eso sucede en el entorno del aula virtual y donde ven que está supervisado y ven los problemas y tal, es decir, ese ecosistema en el que ellos se van a desarrollar había que crearlo también en la escuela y en ese ecosistema ir integrando las familias. Las familias que sepan que en Internet también tienen los accesos a los libros digitales, no sé qué. Es decir, que tienen los niños, igual que un entorno adulto de trabajo donde se van a comunicar, y los niños van aprendiendo que ese entorno digital existe, que tú no puedes negarte a hacer un trabajo con esta porque estás en el entorno del trabajo. Luego tú, amigos, en Facebook tendrás a quien quieras, pero en tu empresa no te van a decir... O sea, ir reproduciendo el ecosistema y ahí sí que funcionan entre ellos. Es decir, si al de cuarto se ha quejado a la maestra porque la foto de no sé qué y ha ido a Paco y Paco ha cogido la foto y les cuentan los de cuarto a los de cuarto B que ojito con subir las fotos porque al final cuando tú llegues en una charla y le digas pues cuidado con lo que subís a Twitter, ellos ya tienen el ecosistema. En un ecosistema en el que nosotros dentro de un orden hemos podido controlar. Esa es mi teoría. No es fácil, o sea, no es fácil, pero creo que tenemos que tender hacia la competencia más que hacia el hecho puntual. Evidentemente la competencia se construye con el adulto, contra el adulto y con el igual. Me falta uno, gracias. Milagros, desde los padres en este caso... Cuando hay problemas, tú que no hablo siempre desde tu punto de vista, sino desde el entorno de padres, madres, ¿se sabe cómo reaccionar? ¿Se viene el mundo encima? ¿Se tiene clarísimo cuáles son los pasos? Si hay que acudir a las autoridades, si hay que acudir al centro, si no hay que acudir por no difundir el problema que tienen nuestros hijos, porque evidentemente los niños pueden hacerlo bien o mal, pero los padres evidentemente también. Yo creo que en el entorno en el que estamos, el colegio es primordial. Saben que pueden contar con el profesorado y luego con las autoridades. Yo creo que si es algo grave, lo tienen clarísimo. Miguel, por favor, ¿qué sucede en realidad? ¿La gente acude bien, sabe dónde acudir, acuden tarde, acuden inmediatamente? Yo creo que no. No hay un desconocimiento porque volvemos a lo mismo. Hace falta formación para los menores, pero hace falta formación para los padres. Lamentablemente, quizá los padres no es que no se preocupen, al contrario, pero no se les aporta la suficiente ni por parte de los centros, porque creo yo, por lo menos la experiencia que yo tengo, no se les da la suficiente formación, entre comillas, de lo que podía ocurrir y cómo repeler este tipo de problemas, ni por parte de nosotros, las fuerzas de seguridad, porque realmente nosotros las intervenciones casi siempre mayoritariamente son con los menores, directamente con los menores, con los que hablamos, con los que les damos las charlas, a los que les dirigimos. Yo, de los 3 o 4 últimos años, creo que he dado charlas a padres en 2 ocasiones y el resto siempre ha sido para menores. Entonces, realmente al padre no le termina de formar. El padre muchas veces somos intuitivos, o sea, tenemos un problema y le resolvemos como nosotros, nuestro criterio mejor nos da. En este caso yo pienso que también había que formar un poco más a los padres. Los recursos están ahí, realmente. Vuelvo a lo mismo, insisto, el primer escalón para resolver el problema siempre es acudir al centro. Una vez que tenemos conocimiento de que nuestro hijo tiene un problema o puede tener un problema, es acudir al centro. Será el centro el que determine qué comportamientos han visto y qué puede haber de problemático en todo eso. Intentará dar una solución, que normalmente siempre es la más sencilla, es llamar al padre del otro menor, hablar con él y a partir de ahí seguramente el problema no vaya más. Es cuando el problema va más cuando estamos nosotros para recurrir. Si los padres, por lo que sea, no se ponen de acuerdo o el centro estima que la solución que ha buscado no es pertinente, nos llamarán a nosotros. Y en este caso va a ser o bien una denuncia directamente del propio centro o bien una denuncia de uno de los padres del menor. Es la manera en la que estamos interviniendo nosotros. Pues entramos en la última parte de esta mesa redonda para que quede algo de tiempo para las preguntas y aquí sí que me gustaría hacer un giro radical y quizá es por experiencia personal. Yo comencé en esto de Internet el siglo pasado y allá por el siglo pasado a mí había una cosa que me ponía muy nervioso, ¿no? Y era dentro de los propios medios de comunicación, Internet solo era la pornografía. Parecía que era el mayor de todos los males que venía a arrasar con la humanidad y que iba a extender todos los vicios por la sociedad bien pensante, ¿no?
El tiempo demostró, como suele suceder, que la energía atómica es mala o es buena, depende del uso que se le dé, ¿no? Y que era una herramienta con un potencial brutal. Entonces quisiera pegar un giro, dejar de hablar de todo lo malo y empezar a hablar de todo lo bueno, aunque sea brevemente, ¿no? Yo te pediría, María Ángeles, ya centrándonos un poquito no en redes sociales, sino en mensajería instantánea, sea la que sea WhatsApp, sea iMessage de Apple, sea la que sea, es irrelevante. Bueno, el propio Instagram, ¿no? que lo utilizan muchas veces casi como sistema de mensajería. ¿Qué valores consideras tú que aporta todo este tipo de elementos, de herramientas de mensajería instantánea, dentro de que ya sabemos lo que se hace mal, está claro, pero no lo hacen mal los chavales cuando están debajo de las sábanas hasta las 2 de la mañana, como todos sabemos que hay casos intercambiando mensajes, ¿no? Es que también lo hacen mal los padres, y yo como padre, también lo hacemos mal los padres, cuando empezamos a poner por ahí, ¿y qué deberes tiene mi hijo? Probablemente el docente dirá, vamos a ver, que todos hemos llegado a clase algún día sin hacer los deberes y has recibido la reprimenda correspondiente y por eso te acuerdas. Entonces, si llegas y te dan, mira, es que no tengo ningún problema, si no lo he copiado ya, pero no te preocupes, que mi padre o mi madre me lo van a solucionar, creo que ahí estoy hablando de una opinión personal, quizás me estoy excediendo, creo que ahí tenemos un problema de actitud, es decir, lo utilizan mal los chavales, lo utilizamos mal los padres en muchas ocasiones. Entonces, me gustaría que nos dieras la otra visión, María Ángeles, ¿cuáles son las visiones positivas que tú nos das? ¿Cuáles son las utilidades, cuáles son las ventajas? Toda esta visión, por favor. Es una pregunta un poco difícil porque yo vengo centrada en lo negativo, pero, o sea, vengo centrada en los riesgos, en los problemas, en las consecuencias, pero se me ocurre que son instrumentos que tenemos disponibles de una forma fácil y puede ser que segura si nosotros nos autoprotegemos y enseñamos y les enseñan a nuestros hijos a autoprotegerse, porque, por ejemplo, el tema que dices del WhatsApp, de los grupos, bien utilizados, pues son una herramienta muy útil, porque imaginaros 4 familias organizando, por ejemplo, una excursión, pues tendrían que estar con el teléfono levantado haciendo una red de coordinación y, sin embargo, a través de ese grupo está todo ahí, ¿no? La información más importante. Imaginaros, esto es un caso mío personal, la profesora del cole para hacer el trabajo de Navidad de los niños y distribuir a cada niño, porque era un Belén y uno tenía que hacer el pastor y otro la Virgen. O sea, me parece que bien utilizado es buenísimo. El tema del WhatsApp me parece fantástico porque si entendemos, y a lo mejor esas normas habría que consensuarlas entre todos, que la respuesta no tiene por qué ser inmediata y el receptor de la respuesta no tiene por qué enfadarse si no es inmediata, pues tal vez sea un modo de transmitir el mensaje que tú tienes en ese momento la necesidad de transmitir, pero respetando el tiempo que va a utilizar la otra persona en responderte. Y si no te responde, pues entonces ya levantas el teléfono, que es el método tradicional. El correo electrónico, a la hora de organizar eventos como este u otros, nos ayuda muchísimo porque permite también que en determinados momentos, que a lo mejor es la hora de comer, pues puedas enviar ese mensaje que no has podido hacer durante toda la mañana o tarde porque estabas trabajando. Y respecto a los niños, pues también me parece un método muy bueno. Lo que pasa que yo no estoy a favor de regalar a los niños el smartphone en la comunión, porque tienen 9 años o 10. Creo que hay que esperar, pero también es verdad, y os lo digo por si alguien no ha caído en esto, que las tablets u otros dispositivos con conexión a Internet son puertas abiertas a la intimidad de nuestros hijos. Entonces, que seamos conscientes de eso también. Está claro. La verdad es que sería para una mesa entera el hablar de los métodos de comunicación síncronos y asíncronos, ¿no? Aquellos que realmente tú llamas para que el otro interlocutor actúe, o aquellos como el correo electrónico en el cual tú dejas algo para que cuando el otro tenga tiempo pues lo responda, ¿no? Lamentablemente creo, y en este caso somos los adultos los que ni siquiera nosotros mismos, de aquellos tiempos en los que había unas normas y sabías que a partir de las 10 no podías llamar a una casa o a la hora de la comida no se llamaba, había una
unas normas, bien o mal, pero las había. Y ahora de repente nos cuesta entender cuáles deben ser las normas. Vamos, si os parece, y perdonad que no nos extendamos más, pero vamos a dar un turno para que hagáis las preguntas que estiméis oportuno a los componentes de la mesa. Buenos días. Yo quería dar mi opinión sobre lo que se ha hecho en la mesa. No comparto las propuestas de Ángeles de plantear todo lo que se está hablando como algo negativo. O sea, el planteamiento es educación más segura, pero estoy totalmente de acuerdo con Francisco de que es un recurso interesantísimo en el ámbito docente y en el ámbito familiar. Viniendo para acá, yo les ponía un ejemplo a mis compañeros. Todos tenemos en nuestra cocina, o sea, no vamos a hablar de un entorno lejano, todos tenemos en nuestra cocina un cajón a 60 centímetros del suelo, que está lleno de machetes, de cuchillos, de sierras, y como padres no nos preocupa si eso es seguro o no es seguro para el niño. Si yo compro un cuchillo, me dice que la bolsa que lo envuelve es un juguete, no es un juguete, y que hay que apartarlo del niño, pero no me dice nada del cuchillo. Entonces yo digo, ¿de qué estamos hablando? Yo si marcho de esta media hora que llevamos aquí hablando, me marcho con un complejo de negatividad, que estamos hablando del peor de los enemigos. Y yo estoy convencido de que no. Yo creo que Internet tiene unos valores educativos enormes. Que la escuela, como dice Francisco, pero siempre ha sido así, hay de remolque de lo que ocurre en la propia sociedad. No estoy de acuerdo con que los culpables sean los padres. Yo creo que los padres en principio no son culpables de nada, sobre el papel. No sé si están pendientes realmente del riesgo que tienen o no lo ven como un riesgo. Yo creo que el tema es más complejo, pero también es mucho más sencillo. Estoy totalmente de acuerdo contigo con que hay que generar un ecosistema, me gusta esa palabra, en que el niño vivencie situaciones reales que luego se va a encontrar en la vida. Pero pasa con lo mismo con Internet. Tú también has hablado de que no hay más riesgo, ni más situaciones de acoso, ni más insultos, porque utilicemos Internet como recurso. Y yo creo que en esta mesa redonda falta un poco, y con eso termino, las posibilidades y los recursos positivos que tienen las redes sociales y el entorno de Internet. Sí, gracias. Dentro de que no es una pregunta, es una exposición, sí que quería aprovechar precisamente para esa parte positiva, Francisco, para ilustrarnos un poquito en tu experiencia de todo aquello que nos ha dado que antes no se podía hacer. Por ejemplo, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo antes comenzaba y terminaba en el centro. Sí, cuando uno se iba ya no podía trabajar con los demás porque ya no estaba allí. Ahora mismo, yo tengo el caso de mi hijo o de cualquiera de su centro, donde están interconectándose, cada uno hace una parte del trabajo, lo elevan a un disco duro virtual, esté donde esté, sea en Google Drive o de la compañía que sea, es lo de menos, un Dropbox o lo que sea, y luego van construyendo sobre ello, ¿no? Entonces... Sí, yo no tengo que decir que soy un convencido de que no es que lo crea, es que o es así o no es. O sea, la educación o es en Internet o no es. Es cierto que nuestros entornos son, nuestra educación es un entorno presencial. Entonces, no tenemos a lo mejor, o no hemos tenido, no hemos sabido construir las herramientas necesarias. Pero vamos, en mi centro y en la mayor parte de los centros, nosotros tenemos una pizarra digital de una ventana de 2x2 abierta a Internet, abierta al mundo. O sea, y mañana te pregunto, estoy dando ciencias, yo doy ciencias naturales este año, y te dicen que es un poto. Digo, pues ¿cómo no vas a ir lo que es un poto? Y pones un poto inmediatamente allí, o la Catedral de Burgos, ¿no? Y en cuanto al trabajo en equipo, es decir, hay muchísimas cosas que antes no podíamos hacer. Repito que en un entorno rural el trabajo en equipo es más fácil, ¿vale?, que en un entorno como Valladolid, por ejemplo. Pero nosotros, nuestros alumnos están dotados competencialmente, igual que los de Valladolid, para trabajar en ese tipo de entornos. Hemos ido progresando del pincho a tener nube. Todos nuestros alumnos tienen la nube del portal,
todos. Nosotros hemos hecho experiencias de trabajo colaborativo el año pasado con el portal, los alumnos. Hemos hecho ya lo que es cosas que en entornos profesionales todavía no hacemos. Es decir, voy a poner un ejemplo. Memoria o programación general anual de un centro. Los que son docentes me van a entender bien. Se coge la del año pasado, todo esto es corta y pega, y se cambia el título. Y haz uno que es 14-15, jefa de estudios, otra de secretario y otra de... Y luego, ¿cuál es la buena? No, es que yo ayer le puse que esta es la buena, no, es que yo le he puesto buena. Y ya nuestros alumnos suben a su nube, van a su nube, cuando llegan a casa, ese tipo de cosas... lo están desarrollando y es lo que van a necesitar en la vida, y eso lo estamos aprovechando. Evidentemente las redes sociales es un poquito más difícil de utilizar, están prohibidos los móviles en el centro. Pongo otro ejemplo muy rápido. Estamos haciendo un trabajo cooperativo, la jefa de estudios, sobre un libro que se llama Sopa de Europa, y los niños tienen que ir por el pueblo asociando monumentos, un trabajo de investigación, monumentos del pueblo con monumentos, es decir, yo qué sé, la torre del Eiffel era la torre de la iglesia, y se tenían que hacer un selfie, que saliera la torre, la fuente, y entonces le dijimos, no, cada grupo se lleva un iPad, no, nos traemos el móvil, no, luego mandé, no, que con el WhatsApp. Y al final, pues mandaban el WhatsApp y Tony les decía, oye, que no vale que se os vea a vosotros pero no se ve la iglesia, que se ve una puerta pero no sé qué, y con el WhatsApp. Y eso tiene un problemilla, que para eso Tony, la jefa de estudios, les tuvo que dar su WhatsApp. No sé si me estáis entendiendo. Ahí entraríamos en otra historia que está muy de moda ahora, lo del uso personal o profesional del WhatsApp. Por eso yo soy más partidario de generar el ecosistema que he dicho, utilizando las herramientas que serán las mejores, no están pensadas probablemente para centros de primaria o para centros de secundaria incluso, porque todo esto viene de los Moodle y de la enseñanza online, ¿no? Pero en ese entorno yo creo que eso es imparable. O sea, si no entramos por ahí, no estamos preparando a nuestros alumnos para... Es decir, todo... Es que un padre puede decir, no, es que no quiero que le enseñes a mi niño internet, porque digo, pues es que tú, si quieres matricular al niño, lo vas a tener que hacer por internet. Si quieres pedir una beca, lo vas a tener que hacer por internet. O sea, es ponerle puertas al campo. Y evidentemente hay cosas negativas y hay muchos problemas. Hay más accesibilidad a desalmados. Es decir, el campo potencial de riesgo es universal. Es decir, puede haber un señor en Chile que esté haciendo propuestas sexuales a una niña de mi pueblo, de Candeleda, ¿me entendéis? Evidentemente hay que ser consciente, pero que eso ya no es que sea mejor, pero es que es lo que es. Y si nosotros no lo integramos en el sistema educativo, pues estaremos dejando cojos a nuestros alumnos, estaremos dejándoles mancos. Yo en eso no me cabe ninguna duda. Gracias. Bueno, pues por desgracia nos hemos quedado sin tiempo porque el tema, Perdón. como vemos... ¿Quiere Leonardo? Sí, que cierre. Leonardo, cuéntanos. Que yo creo que Internet es una herramienta más positiva que negativa. Porque, por ejemplo, si todos tuviéramos un móvil o una tablet en el instituto o en el colegio, la podríamos usar como herramienta educativa. Internet, por ejemplo, tienes una duda, lo buscas. Tienes que preguntarle algo a la profesora desde casa, pues le mandas un mensaje. Entonces, aprovecha para pedir que nos manden una tablet para cada uno. Aprovecha. Que en esto, aquí hay que venir y tú pides, ya. Tú dices, oye, ¿por qué no nos mandáis un...? ¿A que estaría bien que llegaras y te dijeran, toma tu tablet? sí. O le dieran a tus padres, toma, el niño tiene que venir con una tablet. Aprovecha. O que te mandase los deberes por Internet y esas cosas. Estaría... Sí, y que se corrijan solos, eso es buenísimo. O sea, ya no es que te manden los deberes, es que al maestro o al profesor le lleguen corregidos, es de verdad. Todo llegará, ¿eh? Vamos a aprovechar. Muchas gracias a todos los ponentes y yo pido en este caso un aplauso en particular para Leonardo, que creo que lo ha hecho estupendamente.